Hola muchachos, espero que estén bien. Continuando con nuestro programa, vamos a ver en esta ocasión el tema 17 relativo al matrimonio y la disolución del vínculo matrimonial en el derecho internacional privado. Vamos a comenzar con el punto de la celebración del matrimonio. Con respecto a la celebración del matrimonio, vemos que es un acto jurídico complejo que requiere de la celebración de una serie, o de la verificación, mejor dicho, de una serie de requisitos para que ese nuevo estado civil se constituya válidamente. Aquí tenemos los requisitos de fondo, de capacidad matrimonial y de forma, los cuales pueden llegar a tener regímenes distintos. Comenzando con los requisitos de fondo y de capacidad matrimonial, tenemos que tener en cuenta en primer lugar la regulación desde el punto de vista del Código Bustamante, en donde su artículo 36 indica que los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. Como vemos, esta norma indica que para cada contratante se aplicará su ley personal, la referencia a la cual nos remite a lo establecido en el artículo 7 del Código Bustamante, con el resultado que ya ustedes conocen. Para todo lo referente a la capacidad para celebrar el matrimonio, el consentimiento y los impedimentos. Este es normalmente el contenido de los llamados requisitos de fondo del matrimonio. Luego el artículo 37 indica que los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficiente la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación. Ahora, ¿qué pasa si un extranjero es el que desea casarse en este foro? Pues el artículo 37 indica que será necesario que acrediten ante las autoridades competentes haber cumplido con las condiciones planteadas por el artículo 36. Pasando al artículo 38, vemos que este indica que la legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables a la forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a la oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y a las consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo. La función de esta norma es delimitar la aplicación de las leyes personales indicadas en el artículo 36, indicándose ciertos requisitos de esencial cumplimiento. Por ello, a pesar de que no lo indique expresamente la norma, se toman como requisitos de orden público internacional los allí indicados, y se aplica además por igual a nacionales y extranjeros. El artículo 39 incluye una norma que indica lo siguiente: se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso. A pesar de la importancia de esta norma, vemos que este artículo está reservado por Venezuela. Luego, en el artículo 40, tenemos que los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros, que contraría sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, el llamado impedimento de vínculo anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los cuales existe impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos, y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente o en cualquier otra causa de nulidad insubsanable. Aquí se regula la imperatividad de los impedimentos de vínculo anterior, consanguinidad o afinidad en grado cercano, crimen, etc., otorgándosele al Estado parte la potestad de desconocer el matrimonio celebrado sin la observación de dichos requisitos.
Como segunda fuente relevante dentro del tema de la celebración del matrimonio tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Aquí se establece algunas reglas que para mí las más relevantes para indicar en este caso son 3. En primer lugar, que no se puede contraer legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos cónyuges expresado en persona ante la autoridad competente. Pero establece allí una excepción para el matrimonio en ausencia. En segundo lugar, deja la libertad a cada Estado parte de establecer la edad para casarse. O sea, no lo regula unitariamente dentro del tratado, sino que lo deja al derecho interno. En tercer lugar, establece además la obligatoriedad de que cada matrimonio debe estar inscrito en el registro competente, que en nuestro caso es el registro civil. Pasando a la Ley de Derecho Internacional Privado, nos concentramos acá en lo establecido en el artículo 21, que norma que indica lo siguiente. La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo del matrimonio se rigen para cada uno de los contrayentes por el derecho de su respectivo domicilio. Como vemos acá, el legislador venezolano asume aquí una formulación distributiva, dado que indica como derecho aplicable a la capacidad y a los demás requisitos de fondo del matrimonio el derecho de domicilio de cada contrayente. A pesar de que la norma no lo indique así, se entiende que se trata del domicilio para el momento de contraer el matrimonio. De sus nociones de derecho de familia, deben recordar que en Venezuela los requisitos de fondo del matrimonio se dividen en 3 grupos: supuestos o elementos esenciales del matrimonio, capacidad de las partes y ausencia de impedimentos matrimoniales. Dentro de los supuestos elementos esenciales del matrimonio encontramos que, a la luz del artículo 44 del Código Civil, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, es decir, debe existir una diversidad de sexo entre los contrayentes. En segundo lugar, que debe haber un consentimiento expreso, puro y simple y serio de cada contrayente de unirse en matrimonio. De ahí la fórmula de «acepta usted a esta persona». Y que las partes no pueden imponer un término final a su consentimiento ni someterlo a condición. De igual forma, ese consentimiento no puede estar viciado ni por error ni por violencia como vicios del consentimiento. En tercer lugar, la presencia de funcionario público competente, requisito sobre el cual volveremos brevemente más adelante porque realmente no está regulado por el artículo 21, al menos en mi opinión. En lo que respecta a la capacidad, recordemos que se compone de varios elementos: el discernimiento, la pubertad, la cordura y la potencia sexual. Los 2 primeros elementos se abarcan por la edad mínima para contraer matrimonio, que a la luz del artículo 46 del Código Civil era para la mujer 14 años y para el hombre 16 años. No obstante esto, se vio modificado por la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 1353 del 16 de octubre de 2014, caso Defensora del Pueblo, en la que se demandó la nulidad del artículo 46 del Código Civil, declarándose su nulidad parcial y reinterpretándose en el sentido de que la edad mínima para contraer matrimonio es la de 16 años sin distinción de género. Con respecto a la cordura, se entiende que están faltos de ella el entredicho o la persona en proceso de interdicción, así como la persona que no se encuentre en su sano juicio. Finalmente, con respecto a la potencia sexual, indica el artículo 47 del Código Civil que no puede contraer válidamente matrimonio el que adolece de impotencia manifiesta y permanente. Finalmente, lo relativo a los impedimentos
recordemos que se dividen entre dirimientes e impedientes. Los dirimientes se dividen entre impedimentos absolutos y los relativos. Los impedimentos dirimientes absolutos incluyen, en primer lugar, el impedimento de vínculo anterior, con el que se debe probar la soltería, la viudez o el divorcio, con el agregado de que si el divorcio fue dictado en el extranjero, la sentencia debe estar executurada. En segundo lugar, el impedimento de orden, que abarca la prohibición de matrimonio a los ministros de cualquier culto cuya religión se lo prohíba. Y en tercer lugar, el impedimento de rapto. Por su parte, los impedimentos dirimientes relativos incluyen el impedimento de consanguinidad, el impedimento de afinidad, el impedimento de adopción y el impedimento de crimen. En lo que respecta a los impedimentos impedientes, vemos que se dividen en dispensables y no dispensables, siendo los dispensables el impedimento de consanguinidad, el impedimento de afinidad, el impedimento de tutela. Aquí también se incluía el impedimento de turbatio sanguinis, pero recordemos que el artículo 57 del Código Civil fue anulado mediante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 953 del 16 de julio de 2013, caso también Defensora del Pueblo. Dentro de los impedientes no dispensables se encuentra el impedimento de autorización en el caso de los menores de edad y el impedimento de inventario impuesto por el artículo 111 del Código Civil y que de alguna forma también es ratificado por la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes. En el supuesto de hecho del artículo 21 de la Ley de Derecho Internacional Privado abarca todos estos requisitos menos el relativo a la autoridad competente, dado que allí rige el artículo 56 de Judem, como volveremos más adelante. Como indica la profesora Aide Barrios, en virtud del factor de conexión elegido por el legislador, se pueden presentar varias hipótesis. En primer lugar, que ambos contrayentes tengan domicilio en Venezuela. En segundo lugar, que solo lo tenga uno. Y en tercer lugar, que lo tenga ninguno. En el primer caso, a coincidir el derecho del domicilio de cada contrayente con el derecho local que rige la celebración del matrimonio, se aplicarán las disposiciones de un solo derecho y no habrá allí mayor problema. En el segundo caso, si solo uno de los contrayentes tiene domicilio en Venezuela, su capacidad y demás requisitos de fondo para contraer matrimonio se regirán para él por el derecho venezolano, mientras que dichos aspectos se regirán para el otro contrayente por el derecho de su respectivo domicilio. En el caso de este segundo contrayente pueden intervenir las instituciones del reenvío para determinar finalmente el derecho aplicable y del orden público en caso de que se vulneren los principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano. En el tercer caso tendremos entonces al menos dos derechos distintos: el del domicilio de las partes aplicable a la capacidad y los requisitos de fondo del matrimonio y el del lugar de celebración del mismo. El derecho indicado por el artículo 21 de la Ley de Derecho Internacional Privado no solo abarca la capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo que deben cumplir los contrayentes, sino que también regula la prueba de la capacidad para contraer matrimonio y los demás requisitos de fondo. A pesar de que estos aspectos, en virtud del lugar de domicilio de los contrayentes, están regidos por el derecho extranjero, en la práctica los contrayentes deberían intentar que cumplan también los requisitos de Venezuela cuando quieran hacerlos valer en nuestro país. En todo caso, con el tema de la capacidad, debemos también tener en cuenta lo relativo por el artículo lo previsto para el artículo 19 de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque recuérdense que allí se habla de limitaciones a la capacidad basadas en la raza, en el sexo, en otros aspectos que puedan ser discriminatorios, que pueden también verse reflejados aquí en el tema de la celebración del matrimonio. Pasando al punto de las condiciones de forma y autoridades competentes, vemos que los artículos 41 y 42 del Código Bustamante regulan estos aspectos. La regla general es la de la locus regit actum, así lo dispone el artículo 41, pero le da a los estados parte la posibilidad de desconocer un matrimonio que no haya sido realizado sin ceremonias religiosas
cuando así lo exija su derecho. Cabe aquí aclarar algo, y es que desde el punto de vista de la Ley de Derecho Internacional Privado, las condiciones formales de la celebración del matrimonio no están regidas por el artículo 21 de esta ley, sino más bien por el artículo 37 de Iusden, que es la norma general en materia de forma de los actos en la Ley de Derecho Internacional Privado. De igual forma, en lo que respecta a la autoridad competente, esta se rige por lo indicado en el artículo 56 de la Ley de Derecho Internacional Privado, con el entendido de que su competencia se determina mediante el derecho del lugar del funcionario. Como segundo gran tema dentro de este aspecto, tenemos los efectos personales y patrimoniales del matrimonio. El Código Bustamante regula por separado lo relativo a los efectos personales y a los efectos patrimoniales del matrimonio. Los personales están entre los artículos 43 y 46, de los cuales Venezuela se reservó 43 y 44, dado que aluden a la ley personal en un ámbito mayormente reservado a la ley territorial, sobre todo para la época en que se ratificó el Código Bustamante, y por su parte los efectos patrimoniales están regulados entre los artículos 187 y 193. Comencemos con los efectos personales. El artículo 45 nos indica lo siguiente, del Código Bustamante, obviamente. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. El derecho territorial se refiere al derecho en el que se encuentran los esposos, el cual regulará las obligaciones de convivencia, fidelidad y mutuo socorro. El problema estará en todos aquellos casos en donde los esposos no vivan en el mismo lugar, caso no abarcado por el Código Bustamante. Tampoco da una apreciación Bustamante sobre aquellos casos en donde los esposos se encuentran juntos en el territorio de un estado pero van de pasada, sin haber establecido allí su domicilio o su residencia. También se aplica imperativamente, dice el artículo 46 del Código Bustamante, el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo. Luego, en cuanto a los efectos patrimoniales, tenemos de importancia las siguientes normas. En el artículo 187 se establece que este contrato, el de las capitulaciones matrimoniales o cualquier convención sobre los bienes del matrimonio, se rige por la ley personal común de los contrayentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial, que conocemos aquí en Venezuela como domicilio conyugal. Las propias leyes determinan en ese orden el régimen legal supletorio a falta de estipulación. Entre los artículos 188 al 190 vemos unas regulaciones adicionales en materia de capitulaciones, indicándose en primer lugar en el 188 que es de orden público internacional el precepto que veda celebrar capitulaciones durante el matrimonio o modificarlas o que se altere el régimen de bienes por cambio de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo. Esta norma era sobre todo relevante para Venezuela cuando estaba vigente todavía el sistema de que las capitulaciones matrimoniales debían ser anteriores al matrimonio, pero como vamos a volver en unos momentos, ese régimen ha cambiado. El 189 indica que tienen igual carácter los preceptos que se refieren al mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres a los efectos de las capitulaciones matrimoniales respecto de terceros y a su forma solemne. El 190 indica que la voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón de matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguarda de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige y siempre que no afecte el orden público internacional. Aquí el Código Bustamante le da cabida a la autonomía conflictual de las partes para regular estos asuntos, pero limita esto a un ámbito particular, dado que excluye de su ámbito a la capacidad, a la salvaguarda de los derechos legitimarios y la nulidad de las donaciones por razón del matrimonio, mientras ésta exista, todo lo cual es subordinado a la ley que rige el matrimonio. Se puede ver entonces aquí que se trata de una norma de conflicto compuesta
según la clasificación que vimos hace algunas semanas. Luego, entre los artículos 191 y 193, el Código Bustamante establece algunas regulaciones en materia de dote, en materia de la inalienabilidad de esa dote y de la prohibición de renunciar a las sociedades gananciales durante el matrimonio, que creo que las normas son bastante directas, no vale la pena detenernos allí. Pasando al artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado, tenemos varios aspectos que allí nos interesa revisar. El artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado indica lo siguiente. Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen por el derecho del domicilio común de los cónyuges. Si tuvieran domicilios distintos, se aplicará el derecho del último domicilio común. Las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un derecho extranjero competente podrán ser inscritas en cualquier momento en la respectiva oficina principal de registro venezolana, cuando se pretende que producen efectos respecto de terceras personas de buena fe, sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio de la República. En primer lugar, con respecto a esta norma, tenemos que el artículo 22 es ventajoso debido a que somete todo el régimen patrimonial matrimonial a un solo factor de conexión, al domicilio común o al último domicilio común, incluyendo también allí los efectos personales. El problema es cuando no ha habido nunca un domicilio común de los cónyuges. Pueden haber supuestos en donde los cónyuges nunca vivieron juntos, caso en el cual no se podrán aplicar ni el factor de conexión principal ni el subsidiario. De allí que el juez tendrá que buscar una solución a partir de la fuente supletoria. Perdón. Analogía y principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. En segundo lugar, tenemos el tema de la calificación de los efectos del matrimonio, en donde también el artículo 22 es favorable porque no es necesario calificar si un efecto es personal o patrimonial para aplicar una u otra norma de conflicto, porque todo está sometido a la misma norma y al mismo factor de conexión, otorgando así una mayor seguridad y certeza para las partes. Vemos además que el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado parte del principio de unidad del patrimonio matrimonial, dado que no diferencia entre bienes muebles o inmuebles como si lo hacen otros sistemas. Esto lleva a que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, es inaplicable el reenvío que lleve al desmembramiento de esa unidad. Luego tenemos el cese de los efectos del matrimonio, en donde se estudia o se discute si este cese de los efectos también está regulado por este artículo 22. Para considerar ello, resulta conveniente distinguir entre los supuestos que ocasionan la cesación de todos los efectos del matrimonio o solo de los efectos patrimoniales. De acuerdo con el derecho venezolano, solo la disolución del matrimonio provoca la cesación y extinción de todos los efectos del matrimonio, conforme al artículo 184 del Código Civil. La disolución puede sobrevenir por dos causas, por muerte o por divorcio. En caso de muerte, el aspecto patrimonial puede quedar sometido a la aplicación de dos derechos, el de la sucesión y el de régimen patrimonial matrimonial. Los problemas que surjan por la aplicación simultánea de estos derechos deberán resolverse a través de la Institución General del Derecho Internacional Privado relativa a la adaptación, como vimos hace un par de semanas. Cuando la disolución deviene por divorcio, también se presenta la aplicación de dos derechos, pero solo uno de ellos regirá el régimen patrimonial matrimonial, ya que el otro se aplicará a los distintos aspectos que conciernen a la disolución del vínculo matrimonial. Finalmente, el artículo 173 del Código Civil prevé la disolución de la comunidad de bienes en el matrimonio sin afectar los efectos personales
en los supuestos de ausencia declarada y quiebra de uno de los cónyuges y por la separación judicial de bienes. En los dos primeros casos deberá también aplicarse la institución de la adaptación para decidir en qué proporción se aplicará el derecho que rige la ausencia y el que rige la quiebra frente a los que rigen los aspectos prematrimoniales del matrimonio. En el tercer supuesto solo se aplicará el derecho que regula el régimen patrimonial matrimonial, pero como vemos, si se regula el cese de esos efectos personales y patrimoniales del matrimonio a través del artículo 22 de la ley. Con respecto a las capitulaciones matrimoniales y su validez extraterritorial, recordemos que el aparte único del artículo 22 incluye una previsión según la cual las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un derecho extranjero competente podrán ser inscritas en cualquier momento en la Oficina Principal de Registro Venezolana cuando se pretenda que produzcan efectos sobre terceras personas de buena fe sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio de la República. Destacan en la norma de la parte único del artículo 22 algunos elementos que conviene tener en cuenta. En primer término, debe tratarse de capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un derecho extranjero competente. En segundo lugar, podrán ser inscritas en cualquier momento en Venezuela y en tercer lugar, tal inscripción se hará para que se produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. En primer lugar, afirmar que se trata de capitulaciones válidas conforme a un derecho extranjero competente pasa justamente por determinar el ordenamiento jurídico que las rige desde el punto de vista del fondo y desde el punto de vista de la forma. El fondo estaría regido por el derecho del domicilio conyugal en virtud del artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado que estamos comentando, y la forma, por su parte, estará sometida por el artículo 37 e-Iusden. De igual forma, se tiene que tener en cuenta allí el derecho del lugar de celebración, el derecho que rige el fondo de la relación o el derecho del domicilio común de los otorgantes. La elección entre estos tres ordenamientos debe estar guiada, en todo caso, por el principio pro validitatis, de manera de favorecer la validez formal del acto. Ahora bien, si una vez determinado y aplicado el ordenamiento jurídico que las rige en cuanto al fondo y en cuanto a la forma, las capitulaciones matrimoniales se consideran válidas, podrán inscribirse en Venezuela. Conviene tener en cuenta en este punto que es irrelevante la forma que revistan las capitulaciones conforme al derecho extranjero. Lo que importa es que sean válidas conforme a él. Sí que sea importante que hayan sido otorgadas a través de documento público o privado. El segundo elemento destacado en la parte única del artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado tiene que ver con que una vez determinado que las capitulaciones son válidas, estas podrán inscribirse en Venezuela en cualquier momento. Es importante notar que la referencia temporal contenida en la norma apunta al momento de su registro en Venezuela y no al momento en que deben otorgarse para ser válidas en Venezuela. El problema que planteaba esta norma tenía que ver justamente con la calificación del carácter previo de las capitulaciones matrimoniales como de orden público. En efecto, los artículos 143 y 144 del Código Civil podrían calificarse como de orden público interno en el sentido de que no pueden ser modificados por convenios entre particulares. Podría incluso pensarse en que las mismas normas tienen el carácter de principios de orden público en el derecho internacional privado, de manera que puedan entorpecer la aplicación de un derecho extranjero que disponga la posibilidad de acordar en Venezuela capitulaciones después de celebrado el matrimonio. Sin embargo, conviene diferenciar entre la creación de una relación en Venezuela y el reconocimiento en Venezuela. Si bien no era posible que dos personas pretendieran acordar capitulaciones matrimoniales en Venezuela después de celebrado el matrimonio, era perfectamente posible que las capitulaciones válidamente creadas conforme a un derecho extranjero fuesen reconocidas en Venezuela aun cuando hayan sido celebradas después del matrimonio.
Este es justamente el supuesto al que se refiere el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado, al requerir que las capitulaciones sean válidas conforme a un derecho extranjero competente. El tercer elemento es que, en todo caso, tal inscripción solo es necesaria cuando se pretenda que las capitulaciones produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela. La doctrina ha calificado esta disposición como muy práctica, pues solo habrá inscripción de las capitulaciones en los casos que así lo requieran. En tal sentido, si se tratara solo de bienes muebles, tal requisito no es necesario. En este supuesto podría plantearse un tema probatorio y de eficacia, pero realmente no uno de validez. Ahora bien, todo este panorama se ha visto modificado a partir de la interpretación constitucionalizante de los artículos 148 y 149 del Código Civil mediante la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 652 del 26 de noviembre de 2021, caso Wilmer Rafael Bastidas Rangel. Dado que en esta decisión se determinó que las capitulaciones matrimoniales, contrario a lo que prevé el Código Civil, pueden celebrarse antes o después de la celebración del matrimonio o de la formalización de la unión estable de hecho, y que además las mismas pueden modificarse o revocarse en cualquier momento. La plena autonomía de la voluntad de las partes justifica este razonamiento de la Sala, dado que la autonomía permite a los cónyuges revocar las capitulaciones por mutuo consentimiento durante el matrimonio y someter su patrimonio al régimen legal comunitario previsto en los artículos 148 y siguientes del Código Civil, una vez cumplidos los requisitos previstos en los artículos 143 y 145 del mismo Código, y esto también se aplica a las uniones estables de hecho. Ahora bien, recordemos que uno de los elementos que destacamos en el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado tiene que ver con que una vez determinado que las capitulaciones son válidas, estas podrán inscribirse en Venezuela en cualquier momento. Es importante notar que esta referencia temporal está referida al momento de su registro y no al momento en que deben otorgarse para ser válidas en Venezuela. El problema que planteaba la aplicación de esta norma, superado con la sentencia de la Sala Constitucional que acabamos de comentar, era precisamente la calificación del carácter previo de las capitulaciones matrimoniales como de orden público. No obstante, hoy ese problema no se plantea, pues el levantamiento de la limitación temporal por la Sala Constitucional hace más sencillo el funcionamiento de la parte única del artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado, con lo cual el funcionario ante el cual se pretenda registrar en Venezuela las capitulaciones válidamente celebradas en el extranjero no tendrá necesidad de verificar el momento de la celebración de las mismas, ni podrá invocar los artículos 143 y 144 del Código Civil para obstaculizar su registro. Pasando al tema de la disolución del vínculo conyugal, vemos que el Código Bustamante también establece algunas normas al respecto, entre los artículos 52 al 56. En el artículo 52 se indica que el derecho a la separación de cuerpos o al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio, sino las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges, con lo que vemos que allí se plantea una solución anticipada a los posibles problemas de conflictos móviles. El artículo 53 indica que cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero en casos con efectos o por causas que no admita su derecho personal. Es ahí el tema de las causales de divorcio, que antes era sobre todo muy importante en Venezuela, en virtud de que los artículos 185 y 185A se entendían como taxativos. El artículo 54 indica que las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. Que creo que era mucho más fácil simplemente decir que se someterán a la ley del domicilio de los cónyuges, pero bueno.
En el caso del artículo 55, vemos que la ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos, aspecto que sobre todo tiene relevancia en materia de niños, niñas y adolescentes, porque como ustedes saben, aquí en Venezuela, con la sentencia de divorcio se tienen que establecer también las instituciones familiares. Finalmente, el artículo 56 indica que la separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del tribunal que los otorga, en los demás estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo 53. Pasando a la Ley de Derecho Internacional Privado, tenemos como relevante el artículo 23, que indica lo siguiente. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. El cambio de domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. Ahora, como el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado solo se refiere al divorcio y a la separación de cuerpos, es conveniente preguntarse si el derecho que procede a aplicar, esto es, el derecho del domicilio del cónyuge demandante, abarca todos los aspectos vinculados a dichas instituciones, incluyendo las causales aplicables para el divorcio y la separación de cuerpos, las medidas preventivas y los efectos propios de cada una de esas instituciones. Comenzando con el tema de las causales, es claro que este interesa cuando la demanda es planteada ante los tribunales venezolanos. Y en este caso hay que distinguir entre dos supuestos. Que el cónyuge demandante tenga su domicilio en Venezuela y por tanto el derecho material aplicable es el venezolano, en donde este es el caso más sencillo, ya que la demanda, sea de divorcio o de separación de cuerpos, se encontrará regida por las causales contempladas por los artículos 185 y 185A del Código Civil, tomándose adicionalmente en cuenta el régimen introducido por dos importantes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de reciente data. En primer lugar, tenemos la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 693 del 2 de junio de 2015, caso Francisco Anthony Correa Rampersad, mediante la cual se previó con carácter vinculante que las causales de divorcio previstas en el Código Civil no son taxativas, razón por la cual podrá demandarse el divorcio bien por las causales previstas en el mencionado instrumento normativo o por cualquier otra situación que las partes estimen como un impedimento para la continuación de la vida en común, incluyendo el mutuo consentimiento de las partes. Y en segundo lugar, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 1070 del 9 de diciembre de 2016, caso Hugo Armando Carvajal Ríos, mediante la cual se desarrolló el desafecto o incompatibilidad de caracteres como nueva causal de divorcio, indicando que en esos casos resulta fracturado y acabado de hecho el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión. El segundo supuesto es que el cónyuge demandante no está domiciliado en Venezuela y en consecuencia proceda a la aplicación del derecho extranjero. Allí interesa, o al menos interesaba, considerar lo indicado para el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, porque conforme a este artículo los tribunales no admitirán ninguna demanda de divorcio o separación de cuerpos que no esté fundada en alguna de las causales establecidas en el Código Civil. Esto podría entenderse antes como una previsión de orden público con efecto en materia de derecho aplicable y en materia de reconocimiento de decisiones extranjeras, pero con las sentencias de la Sala Constitucional que acabo de mencionar, esto se ha relativizado. Pasando al tema de las medidas preventivas, vemos que pueden haber medidas preventivas dictadas con ocasión de un divorcio o de una separación de cuerpos. Estas se rigen por el mismo derecho que se aplica a estas otras materias. No obstante, el problema se podría plantear para ejecutar estas medidas cuando las mismas recaen sobre bienes ubicados en el extranjero,
porque allí podrían estar sometidas al cumplimiento de un procedimiento de exequatur, como hemos visto en materia de cooperación judicial internacional. Con respecto a los efectos del divorcio y separación de cuerpos, vemos que el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado también abarca los efectos personales y patrimoniales de la separación de cuerpos y del divorcio, incluyendo si con ellos cesa la obligación de los deberes conyugales. Sin embargo, hay efectos personales tanto personales como patrimoniales que pueden permanecer luego del matrimonio, como lo es la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, hay sistemas en donde la parte culpable, por así decirlo, del divorcio le tiene que seguir dando alimentos a la otra hasta el momento en que ésta contraiga nuevas nupcias, como por ejemplo ocurre en los Estados Unidos con la institución de la alimony. Y ahí pueden también haber efectos personales como lo relativo al uso del apellido del otro cónyuge, entre otros. No obstante, lo relativo a la liquidación de los bienes de la comunidad conyugal no queda abarcado por el artículo 23, sino más bien por el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado que ya hemos estudiado. Con respecto a la nulidad del matrimonio, como otro aspecto de interés dentro del universo de problemas de celebración del matrimonio y disolución del vínculo conyugal, brevemente les indico que esta aparece cuando se han violado ciertos requisitos de fondo o de forma para la celebración del matrimonio, teniéndose por consecuencia la declaratoria de inexistencia o invalidez de el mismo. Sobre este tema, la Ley de Derecho Internacional Privado no contiene una previsión particular. Sin embargo, de presentarse un caso de nulidad del matrimonio ante los tribunales venezolanos, estos disponen de normas especiales que indican el derecho aplicable a los requisitos de fondo, artículo 21, y de forma del matrimonio, artículo 37, debiendo tomarse en cuenta las mismas para regir, según la naturaleza del requisito que se haya cumplido, lo relativo a la nulidad del matrimonio. En todo caso, podría presentarse el tema de que el tribunal venezolano considere que la norma extranjera afecta a los principios fundamentales del orden jurídico venezolano por el hecho de que la alegada causal de nulidad no tenga el mismo efecto en la legislación venezolana. Por ejemplo, por no afectar en absoluto la validez del matrimonio. Incluso, fue indicado por una sentencia del 21 de octubre de 1969 por la Corte Suprema de Justicia que la ley venezolana es aplicable para resolver la controversia planteada en un juicio de nulidad de matrimonio, pues las causales de invalidación de descansan en razones de orden público absoluto que nunca podrán ceder ante el estatuto personal del extranjero. Un precedente para tomar en cuenta. Para finalizar este tema, les quiero traer a colación muy brevemente 3 temas actuales en el derecho comparado. En primer lugar está el tema de las uniones estables de hecho. El problema que se puede presentar con estas uniones estables de hecho es el relativo a su reconocimiento extraterritorial, especialmente cuando el concubinato se comenzó a materializar en el extranjero y luego se solicita su reconocimiento en Venezuela, y la unión estable de hecho se ha materializado y reconocido completamente en el extranjero, ya sea por vía judicial, notarial o administrativa, y se pretende su reconocimiento en Venezuela. Con ello hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que el sistema venezolano de derecho internacional privado carece de una norma de conflicto específica que designe el derecho aplicable a las relaciones jurídicas que susciten las uniones estables de hecho en los supuestos internacionales. En segundo lugar, que en vista de dicha ausencia y dado que el matrimonio y la unión estable de hecho cumplen un fin similar, la creación de una comunidad de vida entre dos sujetos fundada sobre deberes de asistencia moral y material e incompatible con la existencia de otros vínculos de la misma naturaleza, se pueden aplicar analógicamente los siguientes artículos. Para determinar la existencia de una unión estable de hecho sería aplicable el artículo 21 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y para los efectos personales y patrimoniales entre los concubinos se puede aplicar el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En todo caso, debemos también tener en cuenta la importancia de las instituciones generales relativas a
las situaciones jurídicas válidamente creadas según un derecho extranjero y la institución desconocida, sobre todo la obligación que esta última impone de buscar en el ordenamiento nacional instituciones similares o equivalentes. En segundo lugar, como segundo tema relevante, tenemos las uniones homoafectivas, especialmente por el hecho de que en Venezuela no han sido legalizados ni el matrimonio ni las relaciones estables de hecho entre personas del mismo sexo, por lo que surge la duda sobre el tratamiento desde el punto de vista del derecho internacional privado de este tipo de uniones. Aquí hay dos hitos jurisprudenciales que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 1187 del 15 de diciembre de 2016, caso Migdel y Miranda Rondón, en donde la recurrente reclamaba para sí y para su hijo nacido en Argentina y concebido bajo la técnica de reproducción in vitro con óvulos de su pareja, el reconocimiento de sus derechos hereditarios tras la muerte de ésta, con quien había contraído nupcias en Argentina. Al respecto, la Sala Constitucional no otorgó derecho a la solicitante, pero sí reconoció la doble filiación materna por participar ambas mujeres con material genético en el proceso de gestación por ovodonación, y en consecuencia declaró el derecho del hijo a ser inscrito en el registro civil con los apellidos de ambas madres y a participar en los derechos sucesorales de la de cuyos. A pesar de que allí no se reconocieron los de la pareja, al menos se reconocieron unos efectos derivados de esas uniones homoparentales, de esas uniones homoafectivas. La segunda sentencia que antecede temporalmente es la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 190 del 28 de febrero de 2018, caso de asociación civil unión afirmativa, con ocasión a la solicitud de interpretación de los artículos 21, cardinal 1 y 77, en conjunción con los artículos 19, 22 y 20 y 22 de la Constitución. Allí la Sala Constitucional expresó que la norma constitucional propiamente dicha no prohíbe ni condena las uniones estables de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad. Simplemente no se les otorga una protección reforzada como ocurre en el caso de los concubinatos entre personas heterosexuales y como ocurre en el caso del matrimonio heterosexual, lo cual no constituye, en criterio de la Sala, un acto discriminatorio, en razón de que la orientación sexual de la persona, como se explicó, allí se trata de una situación distinta que obliga, al menos en el criterio de la Sala, a un tratamiento distinto. Entonces, adicionalmente la Sala indica que la Constitución no niega ningún derecho a la unión de personas de igual sexo. Cosa distinta es que no se les garantice ninguna protección especial o extra. De hecho, y esto es muy importante para nuestra materia, el disfrute de los derechos sociales y de los derechos económicos es perfectamente posible en el caso de uniones entre personas del mismo sexo, no a través de una comunidad concubinaria, pero sí a través de una comunidad ordinaria de bienes, en los términos en que la legislación civil lo permita y siempre que no se incurra en un fraude a la ley y que se esté dentro de los límites que impone el orden público. Entonces, salvo los límites que se constituyen con respecto al orden público y la prohibición de la fraude a la ley, nada obsta para la admisión de la existencia entre dos personas del mismo sexo o de distinto sexo, de una comunidad ordinaria o una sociedad cuya causa sea el aporte común de bienes o esfuerzos que esté dirigida al logro de un fin también común. Entonces, aquí vemos que a pesar de esa calificación del orden público, de esa necesidad de que el matrimonio o la unión estable de hecho sea heterosexual, pueden haber algunos efectos que deriven de las mismas en virtud de que esta sentencia de la Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela permite la actuación del orden público atenuado. Es decir, que no reconozco
la situación jurídica como tal, pero puedo reconocer algunos de los efectos legítimos derivados de la misma. Con este tema de las uniones homoafectivas, les recomiendo muy encarecidamente la lectura del artículo de las profesoras Claudia Lugo y Miriam Rodríguez, que está en la carpeta del tema 17, porque de verdad aborda en forma muy completa todos estos asuntos. Finalmente, como punto relevante, tenemos lo relativo a los divorcios notariales. Dado que en diversos sistemas de derecho comparado se ha previsto la figura del divorcio extrajudicial y especialmente del divorcio notarial. Ejemplo de ello son los sistemas de México, Perú, Colombia y Ecuador. El problema que se plantea con estos divorcios notariales se presenta desde el punto de vista del reconocimiento de la decisión y de si puede encuadrarse eso en el procedimiento de exequatur. Entre varios de estos países y Venezuela se encuentra vigente la Convención Interamericana sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, la cual indica en su artículo 1 que cualquiera de los estados partes podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito. No obstante, Venezuela no realizó dicha declaración, por lo que no puede aplicar para los supuestos de divorcios notariales. No obstante, la figura del exequatur sí podría ser aplicable, en virtud de lo que indica el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, dado que se indica que los tribunales superiores tendrán competencia para el pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de adopción, emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa. Previo examen de los requisitos de eficacia previstos en la ley en cuanto sean aplicables. Por ello, al menos en mi opinión, no hay objeción al reconocimiento de estos divorcios extrajudiciales, más cuando en Venezuela se sigue actualmente la doctrina del divorcio remedio, no la del divorcio sanción, y se busca más bien favorecer la disolución de los vínculos conyugales, en virtud de que lo contrario impediría el libre desenvolvimiento de la personalidad de los individuos. Si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro con respecto a este tema, lo tenemos pendiente de resolver para la próxima clase que tendremos de forma síncrona, que será el próximo 2 de junio en el horario habitual. Cualquier cosa quedó pendiente y espero que todos estén muy bien.